El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Sagrado Corazón de Jesús. Buenos días a todos. Quisiera compartir con ustedes un aspecto que creo que también puede ser de provecho para nosotros recordarlo juntos. Se trata acerca de la intencionalidad. Este asunto de la intencionalidad nos es bueno recordarlo porque nos sirve para muchas cosas. Fíjense cómo incluso para tener claro qué cosa es pecado y qué cosa no, tendríamos que partir precisamente de eso. En ocasiones tenemos ciertas dudas, ¿no? Pues alguna vez incluso nos hemos confesado tal vez, pues es que hice tal cosa, pero Padre, fue sin querer, pues entonces no fue pecado. Puede ser que, no, pues es que iba pasando y de repente se me cayó el bote de leche que traía en la bicicleta, pero es que se fue sin querer, o sea, no fue mi intención. Pues efectivamente, o sea, no es pecado. Tiene que tener cuidado usted, claro, porque si no así por la vida, con ese desparpajo con el que camina usted, pues al rato va a tirar otra cosa. Pero una cosa, ahí dispensen, pero una cosa es estar medio atarantado y otra cosa es ir pecando por la vida. Y no es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo. La intencionalidad es uno de los elementos que aquí en la cabeza y en el corazón debemos de tener súper claro qué es eso. La intención, incluso nosotros tenemos una palabra, la alevosía, la ventaja, la premeditación. Todos esos elementos son parte o son primos más o menos hermanos de lo que nosotros en la iglesia le llamamos a la intencionalidad. Por eso el pecado también tiene su forma, para que pueda hacerlo, también tiene sus criterios. Cuando no tenemos claro esto, entonces, pues híjole, tenemos el riesgo de convertirnos en personas muy escrupulosas, por una parte, o por el otro lado, demasiado laxas. No, o sea, las cosas como van. Hoy el Señor en el Evangelio nos invita a tener muy presente esto. Fíjense que cuando nosotros revisamos nuestras intenciones, cuando revisamos nuestra vida, cuando hacemos uso de la revisión de la cuestión moral nuestra, tenemos que tener presente dos asuntos. Uno se llama el fuero externo y el otro se llama el fuero interno. En el fuero externo, ¿qué se mira? ¿Qué se puede observar? Pues bueno, los resultados, los hechos. Si en el fuero externo, si usted tiene un trabajador y en el fuero externo, por ejemplo, usted mira que lo que usted le mandó a hacer, vamos a hablar de un albañil, ¿verdad? Allí él está trabajando, le está remodelando su casa o le está pintando. Y resulta que, pues rara vez se encuentra uno con uno que no sea cuachalote, ¿verdad? Pero vamos a decir, ¿verdad?, que ese personaje que usted contrató le está pintando donde usted no le había dicho,
Deja un tiradero, no está bien puestas, todavía se trasluce la pintura que estaba antes. Usted está haciendo un juicio. Cuando observa el trabajo que usted contrató, usted está observando desde el fuero externo que las cosas no están bien hechas. Y entonces usted, con la autoridad, porque el que manda paga, el que paga manda, pues entonces, ¿qué le puede decir usted a su trabajador? ¿Sabes qué? Ya te di una entrada de dinero, pero no te puedo pagar lo que resta hasta que tú termines de acuerdo a lo que habíamos quedado. Ese es fuero externo. Usted no está juzgando. Usted simplemente está viendo los hechos, los resultados, y desde ahí está tomando una decisión de decirle lo que debe de decirle. Ese mismo personaje resulta que es cercano nuestro, pero entonces yo me atrevo a decirle, pues sí, claro, como tú siempre has sido malo, porque tú tienes intenciones funestas, porque tú tienes intenciones negras, porque te caigo mal, entonces por eso hiciste ese cochinero donde yo te dije que trabajaras. Eso es el fuero interno. Fíjense cómo nosotros no nos podemos meter en el fuero interno, que es a lo que nos invita el Señor Jesús el día de hoy. Hipócrita, nos dice hipócritas. ¿Cómo te atreves tú a tratarle de quitar? Y luego peor cuando hacemos un revoltijo, más todavía. ¿Cómo te atreves tú a querer quitar esa pequeña pelucita que trae en el ojo esta criatura, cuando tú traes una tremenda viga que no te deja mirar con objetividad a los demás? Fíjense, cuando somos capaces de dividir lo que es el fuero externo y lo que es el fuero interno, sabremos que el fuero interno sí se puede revisar. Pero ¿sabe cómo se hace eso? En nosotros mismos. Nosotros tenemos que revisar cuáles son las intenciones que están en nuestro corazón. ¿Qué cosas son las que pensamos? ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Qué tipo de pensamiento tenemos? Cuando yo hago ciertas cosas, cuando tengo ciertas actitudes, ¿cuál es la intención de hacer las cosas? Eso es el fuero interno y solamente nosotros podemos revisarlo. En las demás personas lo que podemos hacer es mirar los resultados, los hechos, los acontecimientos, pero no podemos juzgar sus intenciones. ¿Qué pasa cuando uno se avienta a juzgar las intenciones de esta persona? Pues entonces uno se está convirtiendo en un juez. ¿Y no es acaso el mismo Señor Jesús el que nos ha dicho que no juzguen y no serán juzgados? ¿No es el mismo el que nos ha dicho que con el tamaño de la vara que uno mida, con esa mismo uno será medido? Hermanos, fíjense cómo la persona de Jesús nos enseña cómo utilizar estas herramientas que Él mismo nos muestra. Recuerden cómo Él, cuando se encuentra con las personas en su conjunto, Él es una persona paciente, misericordiosa, que les tiene, nuevamente lo repito, que les tiene mucha paciencia. Pero cuando se trata de su propia persona, es una persona exigente consigo misma. Tiene pues un nivel de trabajo a veces incluso extenuante. Les exige solamente después de tener confianza a los que le siguen más de cerca y se pone él como modelo, pero no les exige hacer cosas que él nunca hubiera enseñado y tampoco mucho menos que él hubiera hecho antes. Cuando les enseña a sus discípulos y a sus apóstoles que hay que poner la otra mejilla, que hay que perdonar al enemigo, es porque él mismo ya lo ha hecho. Y vemos ahí cómo la dinámica que él utiliza es ser exigente consigo mismo, pero sumamente misericordioso con los demás. La fórmula es esa, no es al revés. ¿Se fijan cómo a veces nosotros lo utilizamos al revés? Somos sumamente misericordiosos con nosotros mismos, pero cuando se trata de los defectos del otro, cuando se trata de observar la persona del otro, somos sumamente duros y radicales con el otro.
que el Evangelio de hoy que el Señor nos ha presentado nos permita entender esto de la intencionalidad. ¿Con qué intención hago las cosas? Y saber que en el sagrario de las intenciones del otro yo no me puedo meter. ¿Saben de qué? Y con este comentario terminamos. Es tan delicada la conciencia de las personas que incluso la Iglesia le ha nombrado el sagrario de la persona. La conciencia de usted, la conciencia mía, es nuestro propio sagrario y ahí nadie puede entrar. Saben de que cuando en el fuero interno, cuando nosotros abrimos el corazón ante una persona, ante un consejero, ante un terapeuta, ante un sacerdote, ante nuestro director espiritual, por ejemplo, nosotros en la iglesia, ante el director espiritual y ante el confesor, ¿saben de que si alguno de nosotros, los sacerdotes, que escuchamos confesiones, que escuchamos, cuando usted abre ese sagrario tan precioso en donde únicamente usted y Dios entran, si nosotros violáramos la secrecía de lo que usted me está diciendo, sin que me lo diga nadie, yo quedaría excomulgado. Díganme si no le interesa a Dios, si no le interesa a Jesús, lo que se llama el fuero interno y el fuero externo. Por eso es sumamente duro el día de hoy el Señor. Cuando Él observa que yo me atrevo a juzgar las intenciones del otro, entonces por eso nos dice hipócritas. Cuidado, lo que nosotros podemos hacer no podemos estar callados, pero lo que nosotros observamos de los demás son sus hechos, no sus intenciones. Así sea.